Bienvenidos a una prédica más especial de la que tendremos para ustedes para compartir la escritura de Nehemías 8 en los primeros versos, y un poquito vamos también a ver lo que está en Nehemías 9. Y vamos a empezar con la entrada del párrafo del primer versículo, donde nos dice la escritura: Entonces todo el pueblo en masa se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua, y le dijeron al maestro Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Con esta entrada, en lo que menciona aquí este capítulo, nos lleva a reflexionar un poquito para pensar, quizás tú no sepas la puerta de las aguas. Dice, ¿qué querrá decir eso? La puerta del agua. ¿Por qué el Señor llevaría hasta un grupo de personas hasta el punto de estar frente a una puerta? Bueno, déjame te cuento que el templo o el tabernáculo en tiempo de Moisés, pero también en el tiempo de que ya estaba levantado el templo del Señor, rodeaba a Israel o a Jerusalén 12 puertas. Entonces, una de esas puertas era la puerta de las aguas. Lo importante de esto es por qué el Señor precisamente los llevó hasta ese punto, hasta el punto de la puerta de las aguas. Bueno, porque en el recorrido que se hace alrededor de las 12 puertas hay una riqueza grande en enseñanza que el mismo Mesías empezó y dio inicio con su sacrificio. ¿Cuándo? En el momento en el que Él estuvo en el madero y entrega su vida, entrega todo su ser, toda su divinidad, para traer estas aguas de purificación que traería para ti, para mí. Entonces, Él da el inicio con la puerta de las ovejas. Y en el recorrer del caminar por el pueblo, tendrían que pasar por cada una de estas estaciones o por cada una de estas puertas, donde, así como ellos también, nosotros, el Señor también nos va a pasar por cada una de estas puertas. Ahora, déjame te explico un poquito más. El hecho es de que el pueblo en el tiempo de Nehemías venía de una diáspora, de un exilio, donde venía cansado, venía atribulado, venía afligido, necesitado, venía esperanzado también para encontrar la respuesta de parte de Dios, de ese Dios grande y misericordioso, que ellos sabían que era Yahweh. Por lo tanto, en el momento en que el Señor toma a Esdras para llevarlos a este punto de la puerta de las aguas y entregarles la respuesta de Dios para sus vidas, lleva al punto de que vemos en el verso 2, en una fecha específica o en un tiempo específico, lo menciona la Escritura, dice: en el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la reunión, y compuesta de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Entonces reunió a este grupo de personas, grandes, pequeños, todos aquellos que podían entender lo que ahí se estaba haciendo o lo que ahí se estaba proclamando. Toma el libro de la ley y empieza a darle la lectura. Entonces, lo importante aquí es qué escritura o qué porción de la palabra, de la instrucción de Dios o de la ley de Dios estaba leyendo Esdras a ese grupo de personas para que causara el efecto que menciona más abajo la Escritura, donde cada uno de ellos se afligió, se quebrantó, lloró. ¿Por qué? Porque estaban entendiendo lo que ahí se estaba proclamando. Ahora quisiera que me acompañaras al libro de Deuteronomio, en el capítulo 29, y vamos a darle lectura a partir del verso 10, porque es lo mismo que estaba sucediendo. La escritura en Deuteronomio 29 detalla paso a paso lo que en Nehemías 8 estaba sucediendo. Entonces, vemos el verso 10 de Deuteronomio 29. Dice: Hoy están reunidos todos ustedes delante del Señor su Dios, los jefes de sus tribus, los ancianos, los oficiales, todos los hombres de Israel, los niños, las mujeres y los extranjeros que viven entre ustedes, desde el leñador hasta el aguador. Entonces, aquí en esta porción de Deuteronomio 29, del verso 10 al verso 11, detalla lo que estábamos viendo o analizando en Nehemías 8, con la entrada de la reunión de este grupo de personas
por conducto de un Esdras y un Nehemías. Entonces, ¿qué estaban ahí leyendo? Esdras toma el libro de la ley y ve la porción de Deuteronomio 29 y empieza a darle lectura a esta porción. ¿Por qué le empieza a dar precisamente lectura a este capítulo de Deuteronomio? ¿Por qué? Porque él sabía perfectamente que lo que está escrito en este capítulo menciona los pasos a seguir o lo que tenía que pasar con las personas una vez que retornen al Señor. Llegamos y estamos aquí reunidos y empezamos a escuchar la palabra de Dios, la respuesta de Dios que Él tiene para ti y para mí en un momento en el que, como ellos, como estas personas que venían de la diáspora, venían del exilio, venían de estar siendo cautivos o dispersos, y ahora el Señor los había acogido, los había reunido para hacerse escuchar, para que ellos volvieran al Creador de sus almas. Ellos tenían que entender que ya estaba escrito lo que iba a suceder cuando el Señor así hiciera retornar a cada uno de ellos. Entonces llega Esdras y empieza a darle lectura a Deuteronomio 29 y empieza a explicar esta escritura de Deuteronomio 29. Lo importante que viene también en el verso 12 y en el 13 hasta el 15, habla de un compromiso que Dios les estaba recordando a este grupo de personas para que volvieran a Él. Dice el verso 12, dice: para comprometerse bajo juramento en la alianza que el Señor su Dios hace hoy con ustedes. Hoy queda establecido que ustedes son su pueblo y que Él es su Dios, como ya se los había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, los antepasados de ustedes. Pero no solo con ustedes hace el Señor esta alianza y este juramento, sino también con los que no están hoy aquí con nosotros delante de Él. Entonces, les estaba recordando el Señor, por conducto de Esdras, esta porción de Deuteronomio 29, a este grupo de personas que venía completamente devastados, que no sabían lo que pasaría de ahora en adelante, pero esperanzados en que tenían un Dios grande y poderoso, que tenía misericordia de ellos y que los había reunido ahí para hacerse escuchar. Entonces, la proclamación de Dios a este grupo de personas era el compromiso, los había reunido ahí para recordarles el compromiso que ya estaba decretado, que ya lo había dado el Señor, lo dejó por escrito y se lo había también anunciado a Abraham. Entonces, ese recordatorio que les hizo a ellos por conducto de Esdras también nos lo recuerda a nosotros. También, al igual que a ellos, nosotros llegamos en una situación semejante, devastados, cansados, afligidos, con necesidad de retornar al que nos hizo, al que nos creó, al que nos formó, porque es el único que nos puede entender. Y todos los acontecimientos que hemos estado viviendo tenían un propósito, y el Señor con esta escritura a ellos se los hizo saber y les explicó el por qué habrían pasado todas estas calamidades por sus vidas, lo mismo que contigo y conmigo. Entonces, una vez que el Señor nos recuerda que las situaciones que haya traído a nuestra vida antes de hacernos escuchar este mensaje o esta palabra, tenía un propósito: quebrantar nuestro duro corazón, quitar la dureza, quitar la brea, aquella cobertura que impedía que el agua penetrara a lo profundo de tu corazón. En ese momento el Señor quita esa brea, abre la brecha y empieza a mandar la palabra para que penetre hasta lo más profundo de tu ser, igual que como sucedió con ellos, para que entonces esa palabra que los hacía escuchar el Señor quebrantara su ser interior y empezaran a tomar conciencia de lo que habían vivido, de lo que habían pasado, de lo que habían sufrido y de lo que ellos, todas esas consecuencias que les habían alcanzado, era por haberse alejado de Dios, así como pasó contigo y pasó conmigo. Nos alejamos del Señor por un tiempo y nos vino toda una serie de calamidades en las cuales ni siquiera teníamos respuesta, no sabíamos ni qué hacer o cómo resolver las situaciones. Pero ahora el Señor nos está llamando a estar en la fuente, en su presencia. Nos pone en la puerta de las aguas para hacernos escuchar su mensaje, al mismo tiempo que como sucedió con ellos. Y la proclamación es la siguiente, y la recuerdo otra vez. Verso
12 de Deuteronomio 29 al 15. El compromiso que Dios hace hoy contigo y conmigo es el siguiente. Dice, los reuní para comprometerse bajo juramento en la alianza que el Señor su Dios hace hoy con ustedes. Hoy queda establecido que ustedes son su pueblo y que Él es su Dios, como ya se lo había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, los antepasados de ustedes. Pero no solo con ustedes hace el Señor esta alianza y este juramento, sino también con los que no están hoy aquí con nosotros delante de Él. Entonces, la promesa no solamente te alcanza a ti, sino que también a tu familia, a tus descendientes. Entonces, esta bendición tan grande que el Señor hoy nos hace saber, si era para nosotros desconocida o nos la recuerda, si se nos había olvidado, entonces tiene unas implicaciones muy, muy grandes. ¿Por qué? Porque ahora en adelante el Señor te está diciendo que requiere de ti la confianza, la fidelidad, que está esperando que tú le cedas tu voluntad para que Él pueda ejercitar su dominio en tu persona, para que entonces Él sí pueda trabajar contigo como desde el principio Él lo había estipulado. Ahora, ¿qué te toca a ti entender? ¿Qué me toca a mí entender? Lo siguiente, una vez que el Padre nos reúne en la puerta de las aguas, donde vamos a escuchar su palabra, la parte que nos toca a nosotros hacer es estar atentos a su voz, no endurecer nuestro corazón y empezar a tomar nota de cada una de las palabras que Él nos hace escuchar, para que así el siguiente paso sea guardarlas en nuestro corazón, empezar a masticar esas palabras como las vacas que son rumiantes, masticar, masticar, masticar ese alimento, esa palabra que nos hace escuchar. Y una vez que yo la estoy ahí masticando, estudiando, analizando, el siguiente paso es ponerla en práctica. ¿Cómo? Van a venir situaciones en las cuales voy a hacer uso de esa palabra que Dios me hizo escuchar. Y entonces, como yo tomé nota como discípulo que soy, porque ahora soy llamado un discípulo, una vez que paso por el sacrificio del Mesías y que su sangre me limpia y me permite estar delante de la presencia de Dios para poder escuchar su voz o su palabra, ¿sí? Entonces tomo nota de todo lo que Él me está indicando y voy y consulto mis anotaciones y veo qué es lo que Dios quiere que yo haga en mi vida. Entonces viene una situación en cualquier área de mi vida y entonces voy a atender el consejo de mi papá. Checo mis anotaciones y veo de esas anotaciones, de esa palabra que me hizo escuchar y que yo estuve anotando, ¿sí? Voy a ver qué de ahí Él quiere que aplique en la situación en la que estoy pasando. ¿Para qué? Para que entonces yo no me quede solamente como un oidor, sino que ahora me convierta en un hacedor de la palabra. ¿Para qué? Para que entonces lo que Él vaya trabajando conmigo, ¿sí?, dé fruto. ¿Cómo va a dar fruto esto? Pues entonces nos iríamos hasta Santiago en el capítulo 2, donde la Escritura nos dice que es necesario que yo aprenda a valorar la fe verdadera. ¿Cuál es esta fe verdadera de la que habla Santiago? Porque dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe con obras. ¿De qué se trata esto? Bueno, de lo siguiente. Si yo realmente digo ser un discípulo de Jesús y estar aprendiendo o conociendo al Padre a través del Hijo, y realmente el discípulo está constantemente a los pies de su maestro tomando nota de todo lo que Él le indique que haga, pues entonces la fe que va a sustentar mi vida está cimentada en la roca de mi salvación. Esto es Jesús, pero ¿Jesús quién es o qué es? Bueno, entonces toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, me habla de que hay la roca verdadera. Hay una roca verdadera que sustenta toda la palabra y ese es Jesús, el Hijo de Dios. Bueno, entonces voy a la palabra
y la fe que va a sustentar mi conducta, mi forma de pensar o mi modo de vivir va a estar cimentada en la Escritura. Así que cada cosa que yo vaya a hacer, voy a tener que ir a la palabra para cotejar antes de dar el paso o de tomar una decisión. Voy a la Escritura y busco al consejero, esto es Dios, y entonces le pregunto, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en esta situación? Y voy y en la Escritura Él me va a hablar, va a abrir la Escritura, me va a hacer comprender esa palabra o esa porción que Él tiene para mí en el momento en el que yo lo busco para tomar una decisión acertada en mi vida. Y entonces dejo de ser solamente un oidor de la Escritura para convertirme en un hacedor, para poner en práctica el consejo que me da mi maestro, mi rabí, mi consejero, Dios, el Hijo de Dios, Jesús. Entonces ya una vez que yo tomo en práctica estos elementos y que los voy haciendo parte de mi vida, que voy aplicando cada uno de los pasos que Él me enseña a través de la Escritura, entonces ya estoy yo de alguna manera aprendiendo el camino para el cual Él me llamó. Como lo menciona el profeta Isaías, que Él nos llama a estar en un camino en el cual constantemente nos va capacitando, nos va instruyendo, y que por más torpe que yo sea, no me voy a extraviar de ese camino, no me voy a salir de él. Eso lo dice el profeta Isaías, pero también el mismo Mesías lo dice. Dice que de todo lo que el Padre le da, Él no va a echar fuera nada. Entonces, si ya Él nos llamó y ya nos puso en las manos de Jesús, y Jesús sabe que somos del Padre y que todo lo que el Padre le da, Él no va a echar fuera, entonces la encomienda es empezar a instruir a cada uno de nosotros. Y ahora cada uno de nosotros empieza a tomar conciencia de lo que está haciendo en su vida. No es simplemente escuchar un mensaje y que me suene algo bonito o que me llegue ese mensaje y me quede con él en el momento en que lo escucho. Y me doy la vuelta, me retiro a mi casa y hasta ahí quedó todo. Porque entonces me convertiría en la tierra del camino. En la tierra del camino que llega el momento que siente mucha euforia por el mensaje. Dice, qué bonito el mensaje, me llegó, me conmovió. Pero saliendo del lugar, se le olvida el mensaje. No quedó nada. ¿Por qué? Porque la tierra no estaba preparada para recibir y retener esa agua o esa semilla. Entonces, el Señor no quiere que reaccionemos de esa manera, sino que guardemos o atesoremos el mensaje y que ese mensaje empiece a trabajar en nuestro interior para que ahora sí, en el momento en que llegue la situación, lo pongamos en práctica. Y entonces empezaremos a ver el fruto o el resultado favorable que Dios tiene para nosotros. Y también los demás, los que están en nuestro entorno, empezarán a percibir los cambios graduales que el Señor va haciendo en tu vida o en la mía. ¿Cómo lo van a notar? Pues es muy simple. ¿Por qué? Porque ya la gente que está en tu entorno, que sabe o que conoce cómo eres, cómo piensas, cómo actúas, ya automáticamente va a detectar cuando tú estás como raro, como rara, y que ya no piensas de la misma manera y que ya no actúas de la misma manera o ya no vives de la misma manera. Entonces lo que en otro tiempo para ti era importante, ahora tú ya lo consideras como extraño o como obsoleto o como basura. Y ahora lo que tú estás valorando, que es la palabra de Dios, el consejo de Dios a través de la Escritura, y que esta Escritura para ti es un reglamento fiel al cual tu vida se está moldando, se está acoplando para ser dirigido por esta palabra, entonces empieza a cobrar sentido tu vida y el resto de las personas que están en tu entorno lo van a notar, lo van a percibir. ¿Por qué? Porque entonces va a empezar el Señor a trabajar con tu carácter. Es lo primeritito que empieza a hacer el Señor y lo que va a seguir haciendo a lo largo de toda tu travesía por esta tierra. Lo que dures en este cuerpo, mientras tengas vida, mientras respires, el Señor siempre va a estar trabajando con tu carácter todo el tiempo. Todo el tiempo Él va a estar limando. Dice la Escritura que junta piedras y una piedra con otra
se empiezan a pulir, fricciona las piedras y empieza a pulir una con la otra. Pero también dice que somos como el hierro o como el fierro que va a juntar uno con otro para entonces sacarle filo a este fierro, este elemento. Entonces, esa es la manera en la que el Señor va trabajando con cada una de las personas que empieza a pasar no solamente por la puerta de las ovejas, que es la entrada, y eso es el sacrificio del Mesías, sino que te lleva hasta la puerta de las aguas, donde empieza a instruirte por medio de su escritura. Empieza a darte el mensaje, empieza a darte la palabra que te va a reconfortar, que te va a sustentar en el momento de la prueba, que te va a sanar, que te va a quitar todas aquellas situaciones que te han dañado a lo largo de tu travesía en la tierra antes de escuchar el mensaje de salvación. Entonces llegamos al Señor de una manera completamente devastada. Todos los seres humanos que están alejados de Dios, cuando llegan al Señor, llegamos en la misma condición, devastados completamente, necesitados de que nos reconozca, de que nos levante, de que nos brinde ese amor que Él solamente puede dar, que nos extienda esa mano de amor y de misericordia que solamente en Él lo podemos encontrar. De estar cerca de alguien que realmente te entienda y te brinde la ayuda y la protección que requieres en el momento, pero que también te indique cómo vivir. Porque no solamente Dios va a estar ahí para resolver el problema, porque quizá en la primera oportunidad te lo resuelva, pero después te va a enseñar a resolver los problemas tú. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues bueno, entonces Él va a empezar a tomar dirección de tu vida, va a tomar las riendas de tu camino, de tu vida, y va a empezar a enseñarte cómo debes de vivir. Para ello es importante que tú le cedas tu voluntad y que empieces a reconocer que separado de Él no vas a poder hacer nada, que lo requieres a Él en todo momento, al levantarte, al acostarte, estando en tu casa, andando por el camino, en la travesía de tu casa al trabajo, del trabajo a tu casa, estando con tus familiares, estando con los amigos, en fin, en cualquier situación, en cualquier entorno donde te encuentres, Dios va a estar ahí para ayudarte, para tomar la mejor decisión, para que tú tomes el consejo y valores el consejo que Él te da y lo pongas en práctica. Porque ahora tú has decidido entregarle tu vida para que Él la moldee y te enseñe a vivir. Porque ahora que tú has decidido decirle sí al Señor a través del sacrificio del Mesías, de aceptar su salvación, tú le estás diciendo lo mismo que está escrito en Deuteronomio 29, de los versos 12 al 15. Esta proclamación que el Señor hizo y dejó por escrito y les hizo saber a este grupo de personas que había reunido por conducto de Esdras y Nehemías, esta misma proclamación la hizo por cuenta del Mesías y la hace escuchar hasta el día de hoy y nos las recuerda. Dice, ¿para qué nos llamó el Señor? Para comprometernos, para entrar bajo los vínculos de su pacto, para entrar en juramento, en la alianza que el Señor, tu Dios, mi Dios, hizo contigo y conmigo. Dice, y hoy queda establecido, en ese tiempo, el hoy sigue permanente, la puerta sigue abierta, ¿sí? Todavía está vigente, hoy queda establecido que ustedes son pueblo de Dios, que tú eres pueblo de Dios, que yo soy pueblo de Dios y que Él es tu Dios. Entonces, dice el Señor, esto yo ya se lo había anunciado a Abraham, a Isaac y a Jacob, los antepasados de ustedes. Y nosotros nos llamamos descendientes de Abraham porque manifestamos la misma fe de Abraham. Bueno, pues por esa fe el Señor nos da la entrada a la familia, al pueblo del Señor. Y entonces el verso 14 dice, pero no solo con ustedes hace el Señor esta alianza, no solo contigo, no solo conmigo hace esta alianza, sino también con tus descendientes, con mis descendientes. Es importante que lo tomes en cuenta, es importante que valores este mensaje que Dios trae para ti, para mí, porque hay esperanza, no solamente de la salvación, hay esperanza de encontrar un nuevo estilo de vida, hay esperanza de aprender a vivir, hay esperanza de dejar todo aquello que nos ha
lastimado, que nos ha dolido, que nos ha humillado, que nos ha, por mucho tiempo nos ha tenido como en un pozo. Ahora el Señor nos dice, hay esperanza de vida para que ahora aprendas a ser como Jesús, como el Hijo de Dios, para que también manifiestes la misma fe que Él mostró, la misma fidelidad, la misma firmeza que Él manifestó para con Dios. ¿Cómo? Guardando los mandamientos del Padre, siendo obediente al Padre a través de cada una de estas ordenanzas y entregando su vida en sacrificio vivo. Así como también nosotros somos llamados. Te recuerdo la escritura Romanos 12, verso 1 y verso 2, donde dice el Señor, pues bien, yo entregué en sacrificio vivo a Jesús, ahora yo pido lo mismo de ti. Entrégate en sacrificio vivo, santo, agradable, porque ese es el verdadero culto, racional, pensado, que Dios quiere que tú hagas para con Él, para que entonces aprendas a vivir como vivió Jesús, aprendas a tener la misma fe que tenía Jesús. Y eso es también para mí. Debemos aprender a valorar lo que Dios ha hecho por nosotros, porque dice que de tal manera amó al mundo, que entregó a su único Hijo en sacrificio, en propiciación, para expiar los pecados de la humanidad y volver a hacernos uno con Él. Regresar a la senda antigua, regresar al camino grato, al camino delicioso, donde nos llevará al Padre y entonces en la travesía aprender también de lo mismo que el Mesías mostró. Habrá tentaciones, habrá pruebas durante el trayecto, habrá paradas, nos hará auditorías, nos hará revisión, analizará nuestro corazón. Todo el tiempo lo hará el Señor. Pero esto es importante para que tú y yo aprendamos a conocerlo y comprendamos que esa es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús, el Mesías, a quien tú has enviado. Esta es la enseñanza que el Padre trae para nosotros en este día. Sé que es de bendición porque es su palabra. Nehemías 8, Nehemías 9, está para ti. Deuteronomio 29, analízalo y estúdialo en casa. Que el Señor te bendiga.